Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con el Nacional. Grupo de Lima pidió a la CPI examinar denuncias de la ONU contra Maduro. Expusieron que, a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección. El Grupo de Lima, integrado por países que no reconocen a Nicolás Maduro, pidió este martes a la Corte Penal Internacional que incluya en su examen preliminar sobre Venezuela las denuncias de la ONU acerca de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. República Dominicana propuso que Venezuela celebre un referendo mediado por la ONU. El régimen de Nicolás Maduro convocó elecciones legislativas el 6 de diciembre que son consideradas un fraude por la oposición debido a la falta de garantías democráticas en el proceso. El canciller dominicano Roberto Álvarez propuso este martes durante una reunión virtual del Grupo de Lima que Venezuela haga un referéndum consultivo con la mediación de la ONU para salir de la crisis política. La Voz de América destaca la misma información. Grupo de Lima recomienda que informe de la ONU sobre Venezuela sea parte del examen de la CPI. Efecto Cocuyo, Argentina no se adhiere a declaración del Grupo de Lima que respalda a Guaidó. Argentina decidió no suscribir una declaración emitida este martes por el Grupo de Lima en la que se expresa el respaldo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela. El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país, dijo el ministro de Exteriores argentino en un comunicado. Diversos portales y medios digitales hacen mención al informe presentado por Human Rights Watch y los Centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Johns Hopkins. La nota es de EFE, las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que las autoridades venezolanas someten a cerca de 130,000 migrantes que han retornado al país, provoca el incremento de la transmisión del COVID-19. Así lo denunció la ONG Human Rights Watch. En UnionRadio.net está destacada declaración del ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado. Se encuentra en tratamiento contra el COVID-19 tras ser diagnosticado con el virus en días pasados. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro. Y hoy, según encontramos en la página de la Universidad de Johns Hopkins, en Venezuela se registran 84,391 casos y 710 fallecidos, 6 más que el día de ayer. Infobae, el Parlamento de Venezuela desconoció la ley antibloqueo impuesta por el régimen chavista para evitar las sanciones de Estados Unidos. En una sesión transmitida por redes sociales, los diputados aprobaron un acuerdo para desconocer en todas sus partes la supuesta legislación y, por lo tanto, reputarla como inexistente e ineficaz. Al navío. Este es el plan de Rusia para Venezuela, que está detrás de la ley antibloqueo de Maduro. Es un análisis de Pedro Benítez que señala que la desaparición de la desaparecida Unión Soviética pretendió ser centro de la revolución proletaria mundial, exportando su modelo comunista al resto del mundo. La Rusia de Vladimir Putin patrocina los nuevos modelos de capitalismo autoritario y bajo control político. Es el plan de confección rusa para la Venezuela de Nicolás Maduro, lo que está detrás de la ley antibloqueo. Del socialismo del siglo XXI al capitalismo a la rusa, un análisis de Al Navío firmado por Pedro Benítez que vale la pena leer. Más adelante en su artículo, Pedro Benítez escribe: nada de utopías ni de problemas con la desigualdad entre los seres humanos o con el dogma de fe neoliberal. Lo de ellos es el poder y sostener el poder cuesta dinero. Es lo que los asesores rusos le han vendido a Nicolás Maduro. Si quiere ayuda, tiene que dejarse ayudar. Nada de socialismo, capitalismo puro y duro. Eso sí, bajo control. Putin sabe de esto. Efecto Cocuyo, agencia de viajes y turismo alertan sobre inminente quiebra del sector por restricción de vuelos. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo expresó su preocupación por el mantenimiento hasta el 12 de noviembre de la suspensión de vuelos comerciales en el país. En un comunicado que dieron a conocer este martes 13 de octubre, alertaron sobre la posible quiebra del sector que cumplirá 9 meses sin poder operar ante las restricciones que impuso la administración de Nicolás Maduro por la llegada del coronavirus al país. Recordaron que han enviado comunicaciones a las autoridades del sector aéreo para pedirles que se minimicen los efectos sobre la larga paralización del sector, pero hasta ahora no han obtenido respuesta a sus solicitudes. Entre las propuestas mencionaron que se permita la activación de vuelos comerciales y el trabajo de agencias de viajes y turismo durante los periodos de flexibilización de la cuarentena que tiene el país.
Seguimos con el pitazo en varias regiones de Venezuela. Cacerolazo en Trujillo por racionamientos eléctricos de 6 a 9 horas. De 6 a 9 horas. Usted que nos está escuchando, seguramente al sur de Florida, no debe tener presente el valor que significa darle al interruptor y que no haya duda de que va a tener servicio eléctrico. En Trujillo se enfrentan de 6 a 9 horas por racionamiento. Esto ha generado un cacerolazo. En Zulia, 40 horas en cola sin poder surtir gasolina. Usted que seguramente va en su vehículo, probablemente acá en el sur de la Florida, no tendrá conciencia del valor que significa pasar por una estación de servicio, poner gasolina y que además su carro no sufra las consecuencias y no termine corcoveando como están haciendo los carros en Venezuela por la malísima calidad del combustible que está llegando al país. Bien, el municipio de Rangel pasó 25 horas y media y medio partido de la Vinotinto sin luz. Esa última parte es realmente dramática. Parroquias del municipio Rangel del estado Mérida estuvieron sin luz desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente, del día de ayer, del día martes. Luego volvieron a suspender el servicio desde las 7 de la noche hasta casi las 9 de la noche. Uno lo cuenta y no es posible imaginarlo. No es posible imaginarlo. Por cierto, el resultado del último partido de la Vinotinto, lamentablemente la selección de Venezuela cayó ante Paraguay. Un gol de Gastón Jiménez a los 85 minutos le permitió a la selección de Paraguay conseguir esa victoria en su visita a Venezuela, ese 1-0, y pudo firmar su primer triunfo de las eliminatorias a Qatar 2022. Es la segunda derrota por Venezuela luego de ese doloroso enfrentamiento 3-0 frente a Colombia. Bien, Maduro pide a operadoras ampliar ancho de banda para las instituciones educativas. Un absurdo que hace Nicolás Maduro pidiendo a las operadoras telefónicas privadas, Movistar y Digitel, ampliar el ancho de banda para llevar internet a todas las instituciones educativas del país. Pero, señores, no hay luz, no hay servicio eléctrico en el país. Les acabo de pasar una cuenta sencilla de los últimos días en Venezuela. 40 horas, esto fue con combustible, pero también aplica, pero las 9 horas en Trujillo, las 25 horas en Mérida, y Nicolás Maduro está exigiendo a las operadoras de telefonía que haya internet, que se le lleve internet hasta la última escuela, el último liceo, la última universidad y llevarlo a los hogares. Esto lo expresó en Cadena Nacional. Noticias de Latinoamérica. De Reuters, Fondo Monetario Internacional. América Latina sufrirá su peor contracción en décadas, pero perspectivas mejoran. Las economías de América Latina sufrirán su mayor contracción al menos desde 1960 debido a la pandemia, según un pronóstico del FMI emitido el martes, con una reactivación en 2021 que dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para controlar la crisis sanitaria y los riesgos sociales. La economía mundial se encogerá solo 4.4% este año, mucho menos de lo que se temía en el auge de la pandemia. Pero las disparidades en el repunte se acentuarán en las naciones con mayor vulnerabilidad social, incluyendo economías emergentes. Vemos Colombia desde EFE, más de 660,000 colombianos entraron a la pobreza monetaria en 2019, así lo reveló este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en un informe en el que señala que 35.7% de los ciudadanos del país vivía en 2019 en esta condición. Entre 2018 y 2019, 662,000 personas entraron a la pobreza monetaria. En 2019, 35.7% de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, lo cual representa un aumento de 1.0 porcentual frente a 2018, cuando fue 34.7%. Vamos al Cono Sur, Clarín de Buenos Aires. Alberto Fernández sobre el banderazo. A un sector de la política le sirve la exacerbación del odio. Alberto Fernández criticó a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad en el gobierno de Macri, por haber convocado al banderazo del lunes y señaló que la exacerbación del odio, y esto está entre comillas, es un fenómeno que le sirve a un sector de la política argentina, cerramos comillas. También lanzó un duro mensaje contra Mauricio Macri y reconoció que la baja de retenciones hasta ahora no ha servido. Seguimos al sur, en Paraguay, lo destaca la Deutsche Welle.
Paraguay, grupos sociales llevan protestas ante el Congreso. Cientos de personas, campesinas e indígenas e integrantes de organizaciones sociales marcharon este martes por Asunción hasta el Congreso para trasladar a las bancadas legislativas sus respectivas demandas relacionadas con la reactivación económica del país sudamericano ante la pandemia del coronavirus. Entre sus reclamos está la condonación de las deudas y el derecho a la tierra, además de una ayuda que tenga en cuenta el impacto de la pandemia y de la sequía en la cosecha de los pequeños productores. Seguimos al sur, Chile, y lo destaca Infobae. La policía chilena se prepara para el aniversario del estallido social, con equipamiento nuevo y más oficiales en las calles. A pocos días del 18 de octubre, que marca la fecha del aniversario del estallido social en Chile, la administración de Sebastián Piñera acelera la implementación de una inversión de $15 millones en el Cuerpo de Carabineros, extremadamente cuestionado y condenado por su accionar en los históricos eventos en el país andino. La fuerza indicó que su objetivo es lograr que los hechos no se repitan en caso de que se produzcan hechos de violencia similares. En Perú, Martín Vizcarra, hay una intención de sacar al presidente para postergar las elecciones. El presidente de Perú dijo que hay poderes muy grandes que buscan cualquier oportunidad para eliminar al presidente. Sin embargo, reiteró que no se opone a que lo investiguen, que las investigaciones se hagan, que profundicen, vayan hasta lo más profundo y ahí van a determinar que siempre hemos actuado de manera honesta en beneficio de la población. Si revisamos Ecuador, ex vicepresidente enfrenta a otro caso de corrupción. La Fiscalía de este país recabó el martes el testimonio de varios peritos petroleros en el denominado caso Singue, en el que se acusa al ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente preso, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la adjudicación de un campo para la extracción de crudo en 2012. La presentación de los peritos forma parte de la fase de alegatos que tardará hasta el jueves y luego continuará con la presentación de pruebas de los acusados. Europa Press destaca en Cuba más de 80 organizaciones creen que la elección de Cuba pone en riesgo la integridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las naciones que tienen el honor de integrar el Consejo deben comprometerse con el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo subrayaron las organizaciones firmantes, entre las que figuran Freedom House, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o Foro Penal, así como medios opositores como 14 y medio o CubaNet. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. La agenda del día contempla una conversación que tendremos alrededor de las 7:45 con Frank Mora, es profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Es una referencia importante para analizar el discurso político de ambas campañas. Esto será pues en torno a los mensajes de Trump hacia Biden como socialista, que le acusa de querer darle todo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la más reciente visita de Joe Biden a Florida, que intenta convencer a los seguidores, especialmente a los hispanos acá en el sur de la Florida, de lo contrario. Luego, Martín Arias, abogado de inmigración, les recomiendo que estén atentos a esta entrevista. Vamos a estar hablando del conocido registro de lotería de visas que pone a la disposición unas 55,000 residencias permanentes. Acá hay varias claves que usted debe saber si aspira que usted, algún familiar o allegado, aspire a optar por alguna de estas residencias permanentes. Robert Mort, periodista catalán, corresponsal en Latinoamérica, va a estar con nosotros para hablar de este reportaje Latinoamérica en la encrucijada entre la desigualdad y el coronavirus, para hablar de cómo la pandemia ha llevado a un aumento de la incertidumbre y las revueltas ciudadanas en la región, la expectativa a propósito de, entre otras, la noticia en Chile de lo que se puede esperar para este próximo 18 de octubre. Rafa de Miguel es corresponsal en Reino Unido e Irlanda del diario El País, un nuevo sistema de alerta para combatir el COVID-19 que va a contemplar 3 categorías para indicar el nivel de riesgo: medio, alto y muy alto. ¿De qué se trata y si será efectivo? Lo conversaremos esta mañana. Boris Muñoz, editor de la sección de opinión de The New York Times, nos responde: la incertidumbre. ¿Ha sido acertada la política de Estados Unidos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela durante el gobierno de Trump? ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué nos separa? De esto estaremos hablando también.
Y Omar Arias es científico, magíster en física médica, profesor de salud pública, acerca de lo dicho por la OMS, instando a los gobiernos a no aplicar la cuarentena como método principal para frenar contagios de la COVID-19. Las idas y vueltas de la OMS, sus mayores contradicciones durante la crisis de la pandemia.